Inducción 2. Manipulación del gas licuado de petróleo, GLP. Propiedades del gas licuado de petróleo, GLP. Composición del gas licuado de petróleo. El GLP es un hidrocarburo que se obtiene a partir de la refinación del petróleo, por lo cual es un combustible altamente inflamable. El GLP es una mezcla de hidrocarburos compuesto principalmente de propano y butano. Como se mencionó, el GLP está compuesto por la mezcla de propano y butano. La composición del GLP en el Perú varía según el tipo de región. En zonas donde la temperatura es alta, el GLP presenta en su composición más porcentaje de butano, mientras que en las zonas donde la temperatura son en promedio bajas, el GLP está compuesto de menos porcentaje de butano. Presión de vapor. La presión de vapor del GLP es la presión a la cual la fase vapor está en equilibrio con su fase líquida a una determinada temperatura. La presión se incrementa con la temperatura y ello conduce a grandes variaciones en el volumen del gas licuado de petróleo en el estado líquido. Por lo tanto, si un recipiente, balón o tanque está completamente lleno de GLP en su estado líquido y aumenta la temperatura, se producirá un rápido incremento de la presión, creando el riesgo de una explosión. Dentro de un cilindro de GLP lleno de 10 kilos, el 80% está en fase líquida y el 20% restante en fase gaseosa. Se considera que un cilindro lleno de GLP está a una presión aproximadamente de 100 psi. Punto de ebullición. El punto de ebullición del GLP es menos 26 grados centígrados aproximadamente, por lo que la temperatura ambiente es suficiente para tenerla en su fase gaseosa. Inflamabilidad. Una mezcla GLP-aire se presentará una combustión cuando el porcentaje de gas en la mezcla se encuentre entre un 2% de GLP y el restante sea aire, y hasta un 9% de GLP y el restante aire. Por encima de estos límites de inflamabilidad, o por debajo, la mezcla es rica en gas y por debajo la mezcla es pobre, de manera que fuera de los límites no habrá fuego al contacto con una fuente de ignición o chispa. El GLP es de naturaleza gaseosa. Sin embargo, para facilitar su transporte y manipuleo, es comprimido a una presión moderada de aproximadamente 100 psi, hasta convertirlo en líquido, que es la forma en que es envasado. La presión en el interior del envase depende de la temperatura del ambiente. El GLP no tiene olor ni color, pero para facilitar la detección de escapes o fugas, las reglamentaciones sobre su distribución exigen que se agregue un agente artificial odorante, denominado etilmercaptano. Cuando se mezcla con la cantidad apropiada de aire que contiene oxígeno y al tener contacto con cualquier chispa se inflama fácilmente. El GLP no es tóxico ni venenoso. Al ser absorbido en estado gaseoso por el ser humano, no produce ningún daño ni al tocarlo ni al aspirarlo. Si al fugarse y en el ambiente, puede causar la muerte por falta de oxígeno, anoxia. Posee una gran capacidad de expansión. De estado líquido a gaseoso aumenta su volumen 270 veces aproximadamente. El GLP es más pesado que el aire, características que demandan constante vigilancia, pues al escapar a la atmósfera desciende a los sitios más bajos, tales como sótanos, alcantarillas y zanjas. Para tener en cuenta, un galón de GLP es igual a 3.8 litros de este mismo, equivalente al peso de 2 kilogramos. El GLP es el segundo combustible ecológicamente, después del gas natural seco, más respetuoso con la naturaleza,
pues la combustión del GLP no contamina la atmósfera. Al estar el GLP libre de azufre, plomo y otros compuestos, la combustión es completa o limpia. No produce olores ni residuos como humos o hollín. Los productos de la combustión del GLP son solamente dióxido de carbono y agua. El GLP no se disuelve en el agua ni la contamina. Parte de un cilindro de 10 kilos. Es el cilindro más comercial. Cuerpo del cilindro, conformado por un casquete superior y un casquete inferior unidos por una soldadura circunferencial. Brida para el enrosque de la válvula donde va el gollete. Asa para la protección de la válvula y a la vez facilita el transporte manual. Base cilíndrica soldada al fondo del cuerpo y la válvula de paso del cilindro. Válvula de paso. Válvula de paso semiautomática cuya función es permitir el ingreso y salida del GLP. La válvula de paso se apertura si se coloca un accesorio. Partes de la válvula de paso de un cilindro de 10 kilos. Está comprendido por el pin, el O-ring, la válvula de seguridad y el poppet o asiento de neopreno. Válvula de seguridad. Elemento semiautomático incorporado en la válvula de paso. Su función es aliviar el exceso de presión ejercida por el GLP dentro del cilindro. La presión de apertura de la válvula de seguridad es a partir de los 370 psi. Válvula reguladora de presión. Es un dispositivo que regula la presión del gas contenido en el cilindro a una presión apropiada respecto a los consumos de los quemadores del artefacto. Presión de salida de una válvula reguladora está entre los 0.4 y 0.6 psi. Se cuenta con dos tipos de válvula de paso, por lo general. La Fischer, que también se denomina la válvula normal o la válvula convencional, y la válvula premium. Ambos cuentan con el O-ring, el pin, el poppet, el vástago sin guía, en este caso para la Fischer, y para la premium con guía, y la válvula de seguridad. Programas del GLP. Rombo de clasificación dado por la ENFPA. Indica el grado de riesgo de una sustancia química. Son 4 los tipos de riesgos. Riesgos a la salud, rombo azul. Riesgo de inflamabilidad, rombo rojo. Riesgo de reactividad, rombo amarillo. Y algún riesgo específico, el rombo blanco. Para el GLP se da la siguiente numeración dentro del rombo de la NFPA. Riesgo a la salud, 1. Poco peligroso. El GLP es poco peligroso porque puede causar asfixia o anoxia, pero no la muerte por envenenamiento. Inflamabilidad, 4. Arde a menos de 25 grados centígrados. Puede arder con la microchispa electromagnética generada por un celular o también por la estática generada por una persona. Reactividad 0, el GLP es estable y no presenta riesgo específico. Número de las Naciones Unidas, UN 1075. El número de las Naciones Unidas asignado al gas licuado de petróleo en el sistema de las Naciones Unidas. Es un pictograma obligatorio en unidades que transportan GLP y en tanques estacionarios, al igual que el rombo de la DOT o también norma técnica peruana 399.015. Aquel rombo asignado para gases inflamables clase 2, gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión. Planta de envasado de gas licuado de petróleo GLP.
Dentro de una planta de envasado se tienen los procesos, los cuales al final se obtiene el producto que es el cilindro de GLP dispuesto para las unidades de comercio, clientes finales, etc. Una planta de envasado es aquella que almacena el gas licuado de petróleo en tanques estacionarios, para luego llenar estos recipientes portátiles que son los cilindros o tanques estacionarios para usuarios, mediante la comercialización a granel. Costagas es una empresa que envasa y comercializa GLP en su modalidad de cilindros y a granel. Toda planta de envasado deberá disponer, de acuerdo con el estudio de riesgos, lo determine. Por lo general, toda planta de envasado debe contar con los siguientes equipos de emergencia: extintores portátiles 120 BC certificados, extintores rodantes 320 BC certificados, trajes de bombero con equipo de respiración autocontenida, sistema contra incendio automatizado, sistema de alarma contra incendio, pulsadores de corte de energía eléctrica, botiquines de primeros auxilios, detectores continuos de presencia de gases combustibles o de atmósferas explosivas, los mismos que estarán dotados de alarmas sonoras en planta, y explosímetros para detectar concentración de gas licuado de petróleo en el ambiente. Consideraciones para ingreso y permanencia en planta de envasado. El ingreso a planta es con seguro complementario de trabajo de riesgos, a excepción de postulantes o si se dirige a administración únicamente como visita. Debe utilizar indumentaria de algodón y manga larga en todo momento si está en zonas clasificadas o operativas. Hacer uso de casco, zapatos de seguridad, chaleco para desplazarse por las instalaciones, sobre todo en zonas clasificadas u operativas. Está prohibido el uso de celulares u otro tipo de equipos electrónicos en áreas o zonas operativas de planta. Está prohibido encender cualquier clase de fuego, no usar o portar encendedor, fósforo o cualquier otro dispositivo que pueda generar chispas. Está terminantemente prohibido fumar. Si usted es transportista, por favor coloque sus tacos adelante y atrás de una llanta y el cono de seguridad delante de la unidad al momento de estacionarse. Estaciónese de retroceso, apague el motor y no encienda radios y equipos de sonido. No ensucie las instalaciones, haga uso de los tachos contenedores para residuos sólidos. Emergencias ocurridas con el gas licuado de petróleo, GLP. Sección de escapes, fugas de gas. Podemos tener fugas de gas por el pin o poppet al trabarse el pin o dañarse el poppet o asiento de jefe del pin. Se detecta con agua y jabón y se corrige con el probador, punza metálica. En caso de persistir la fuga, devolverlo o mantenerlo para el mantenimiento en planta. Por el O-ring o retén. Ocurre al dañarse o gastarse el O-ring o no existir este. Se detecta con el agua jabonosa y el probador y se corrige cambiando de O-ring. Por el cuello, cuerpo o base del cilindro, válvula de seguridad. Se detecta con agua y jabón y se corrige ajustando la válvula de paso o dando aviso a su proveedor. Mantenimiento en planta. Como se vio, podemos tener una fuga de GLP por defectos en el cilindro, o por problemas en la válvula de paso o por el cuerpo del cilindro. En plantas de envasado se puede presentar fugas también en las conexiones o tuberías de GLP y campanas de llenado. ¿Qué hacer en caso de fuga en planta? Apagar todo equipo o todo motor tanto de combustión interna como eléctricos, en general cualquier fuente de ignición. Deberán cortar la corriente eléctrica en todo el área. Rociar agua en forma de neblina, chorro niebla para dispersar los vapores de GLP presentes en la zona. En caso de que el personal sufra asfixia, se debe trasladar a una zona donde pueda respirar aire fresco. Evacuar. Administrar oxígeno si su respiración es dificultosa. Si la víctima está inconsciente, llevarla a tópico. Evitar el contacto con GLP líquido.
se puede padecer de quemaduras en frío. Para la ocurrencia de fuego deben existir 3 elementos que lo originan: un material comburente, que es el oxígeno, materiales combustibles, como por ejemplo el GLP, y una energía de activación que reaccione en cadena. Según el tipo de material combustible, tenemos 5 tipos de fuego. Fuegos clase A. Son fuegos de combustibles ordinarios tales como madera, papel, telas, cauchos y diversos materiales plásticos. Generalmente se identifica con el símbolo de la letra A, encerrada en un triángulo. Fuegos de clase B. Fuegos de materiales inflamables, gases inflamables, naftas, aceites, grasas, ceras, solventes, pinturas, etc. Se identifica con la letra B. Fuegos de clase C. Fuegos que comprometen equipos energizados eléctricamente y que para seguridad personal es necesario usar un elemento extintor no conductor de la electricidad. Luego que se pueda desconectar la energía, el fuego corresponderá a uno clase A o B. El símbolo es la letra C. Existen también fuegos de clase D, propios de algunos químicos, metales, que pueden llegar a arder hasta los 3300 grados centígrados, y fuegos de clase K, propios de las cocinas industriales que utilizan aceites de cocción para alimentos. Deflagración. Una deflagración es una combustión repentina y rápida sin explosión. Se suele asociar erróneamente con las explosiones, usándose a menudo como sinónimo, pero no lo es. Las reacciones que provocan una deflagración de GLP son idénticas a las de una combustión, que es un proceso de oxidación muy rápido y acelerada con producción de llama. Consideraciones para evitar una deflagración de GLP. No ingresar con equipos electrónicos como celulares, radios, etc. No ingresar con encendedores, fósforos o algún otro dispositivo que pueda originar fuego o chispas. Los trabajadores en plataforma deberán asistir con indumentaria de algodón, no sintética, no poliéster, y cumplir con el instructivo para el uso obligatorio de EPPs, si no, este no ingresará a planta. Realizar los trabajos con cautela, evitar el impacto de cilindros con la red de polines, con las cadenas transportadoras o entre estos. Evitar la caída de los cilindros a la superficie. Los trabajadores tienen derecho y es su deber informar o reportar las condiciones inseguras en el área de trabajo a los jefes directos. Se tomará correcciones inmediatas para evitar eventos mayores. Pasos a seguir para el uso adecuado de un extintor. De manera básica y rápida, se indicarán los 4 pasos considerados primordiales para el uso de un extintor. 1. Rompa el precinto y jale el seguro gatillo. 2. Ubicarse a una distancia de 2 metros y apuntar hacia la base del fuego, siempre trabajando con el viento a favor y no en contra. 3. Presiona la manija hacia abajo o hacia la base del fuego. 4. Dirige la manguera hacia la base del fuego, moviendo la manguera de un lado a otro, movimientos horizontales y verticales hasta extinguir el fuego totalmente. Breve. Breve es el acrónimo en inglés Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, que en castellano corresponde a una explosión de los vapores en expansión de un líquido en ebullición. Una breve es la consecuencia más grave posible de una ruptura o del deterioro de los contenedores de gases licuados bajo presión, GLP. Los breves se dan generalmente cuando los contenedores sellados de GLP se deterioran al ser expuestos a una fuente de ignición, tipo un incendio. Se genera entonces vapor en el interior y la presión interna aumenta rápidamente. Al mismo tiempo, la temperatura de la pared del contenedor aumenta porque se debilita y finalmente se rompe, aunque la válvula de seguridad está en funcionamiento liberando el exceso de presión. Esto produce el escape del gas licuado, cuya expansión y vaporización se producen en cuestión de segundos, resultando una catástrofe al extenderse el vapor hacia el fuego y explotar totalmente.
El bleve puede originarse tanto en un cilindro de GLP tipo 10 kilos hasta el tanque estacionario más grande existente. ¿Qué hacer para evitar la explosión bleve? Combatir el incendio desde la máxima distancia posible. Enfriar los recipientes inundándolos con grandes cantidades de agua hasta mucho después de que se haya extinguido el incendio. Esto evitará que el exceso de presión por el incremento de temperatura siga creciendo proliferadamente. No arrojar agua a la fuente del escape o a los dispositivos de seguridad debido a que puede presentarse la formación de hielo. Abandonar el área de inmediato si se escucha un ruido ascendente que surge de los dispositivos de seguridad, de ventilación o se nota alguna decoloración en el tanque. Estaría a punto de explotar. Para los incendios masivos, usar soportes de mangueras automáticas. Si esto no es posible, abandonar el área y dejar que el incendio se extinga. Consideremos trabajar siempre con seguridad. No hay trabajo tan importante. No hay emergencia tan grande que impida disponer de tiempo para hacer un trabajo con seguridad y cuidando del medio ambiente. Somos una empresa segura, con el manejo de altos estándares de seguridad. Depende de todos seguir siendo. Área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Gracias.